Cuando pensamos en riqueza, casi siempre imaginamos cosas visibles. Dinero, casas enormes, cuadros caros, joyas. Pero en las familias de viejo dinero, lo más valioso no está en una bóveda. Está en lo que nadie te enseña en redes. Hábitos diarios, rituales silenciosos y tradiciones de infancia que moldean a un niño desde que apenas sabe caminar. Porque esto pasa. Mucha gente hereda dinero, pero luego no hereda estructura. Y sin estructura, el dinero se evapora. Luego llegan los excesos, la desconexión, la sensación de me lo merezco todo, y en 3 generaciones la fortuna desaparece. Las familias de Old Money lo saben desde hace siglos. Para ellos, la riqueza no es un premio, es una responsabilidad. Algo que hay que preservar, proteger y preparar. Por eso la infancia no es años que pasan, es un terreno de entrenamiento. Todo cuenta, de cómo empieza el día, qué se habla en la mesa, qué se lee, cómo se maneja el silencio, qué relación tienes con la naturaleza, qué tradiciones repites cada temporada. No para hacerte perfecto, sino para volverte estable, con autocontrol, con criterio, con presencia. Lo que ellos buscan no es criar niños entitulados, sino niños que sean peligrosamente competentes. Y aquí viene lo interesante. Mientras el nuevo dinero suele compensar con regalos llamativos, pantallas, experiencias impulsivas o lujo para impresionar, el viejo dinero va por otro lado. Ellos construyen una identidad que se siente casi sagrada, una forma de ser. Y cuando creces con eso, no necesitas demostrar nada. Te notas. Quédate hasta el final porque estas tradiciones, vistas desde fuera, parecen pequeñas. Pero por dentro funcionan como un sistema completo. Sostienen valores, protegen la identidad familiar y evitan que el privilegio se convierta en caos. Y lo más loco es que muchas de estas reglas no son carísimas, son consistentes. Vamos a entrar en esos rituales uno por uno. Y el primero empieza justo donde empieza todo, la mañana. No con ruido, no con prisa, con intención. El día de un niño de Old Money no suele arrancar con un televisor a todo volumen o con el móvil en la cara. Arranca con algo que hoy suena casi raro. Rutina, tradición. Un ritmo que te coloca en tu sitio desde temprano. Esto pasa. Muchos niños se levantan, corren, comen lo que pueden y salen con la cabeza ya acelerada. Pero luego, ese caos se vuelve su normalidad. Luego, crecen sin tolerancia a la incomodidad, sin paciencia, sin enfoque. El viejo dinero lo corta desde la raíz. Por eso, en muchas casas, el niño se levanta y lo primero que hace es algo simple, hacer la cama. No porque no haya personal, sino porque el mensaje es claro. Aquí no dependes, aquí te haces cargo. Luego viene el desayuno. Y sí, incluso para un niño pequeño, a veces se sirve con cierta formalidad. Cubiertos bien puestos, postura, turnos para hablar. Parece exagerado, pero luego se vuelve automático. Y eso es el punto, que la etiqueta no sea un disfraz, sino un reflejo. Y ojo con esto, las conversaciones de desayuno no son pasa la mantequilla y ya. Se habla de historia familiar, de actualidad, de decisiones, de cultura. Un niño aprende, sin darse cuenta, que su mente también tiene que estar bien vestida, que lo que dices importa, que escuchar importa más. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene te va a dar ideas muy prácticas, aunque no vengas de una familia millonaria. Este tipo de rituales no son para aparentar, son para formar carácter. Ritual 2. La lectura como forma de riqueza. En hogares de viejo dinero, una biblioteca puede tener más peso simbólico que una caja fuerte. Los libros no son entretenimiento, son entrenamiento. No se trata solo de cuentos, se leen biografías, poesía, relatos con moraleja, historias de liderazgo, honor, sacrificio. El niño crece rodeado de palabras que le dan perspectiva. Esto pasa. Algunos niños solo consumen estímulo rápido, pero luego les cuesta pensar en profundidad, argumentar, sostener una conversación real. Luego llega la adolescencia y todo se vuelve me aburro. El Old Money lo evita con lectura diaria y reflexión. Y por eso muchos herederos hablan con una claridad que no se compra, se entrena. Y cuando juntas rutina de mañana más lectura, creas algo potente. Identidad, calmado, estructurado, sólido. Ahora vamos con el siguiente ritual, uno de los más raros para el mundo actual. Aprender el arte del silencio.
Hay un músculo que casi nadie entrena hoy, el de estar en silencio sin sentir ansiedad. Y para el viejo dinero, ese músculo es oro. Ritual 3. La práctica del silencio. En un mundo donde todo grita, pantallas, notificaciones, gente opinando de todo, estas familias enseñan a sus hijos algo muy simple. No necesitas llenar cada segundo con ruido. En algunas casas hay horas tranquilas. Un rato al día donde el niño lee, escribe, dibuja o simplemente está. Esto pasa. Si un niño crece con ruido constante, se vuelve dependiente del estímulo. Pero luego llega un momento difícil y no sabe sostenerse a sí mismo. Luego busca escape, no soluciones. En cambio, cuando aprendes a estar en calma, desarrollas paciencia. Aprendes a escuchar más de lo que hablas. Y en una sala llena de gente, la presencia más fuerte no suele ser la más ruidosa. Es la más contenida. Por eso, en el Old Money, se valora la discreción como si fuera una forma de elegancia. Hablar menos, mirar más, pensar antes. No es frialdad, es control. Y ese control, con el tiempo, se convierte en poder. Ritual 4. Respeto por la naturaleza. Puede ser una finca en el campo, un jardín cuidado en una casa urbana, o simplemente un vínculo intencional con lo vivo. No es decorativo, es educativo. Muchos niños tienen tareas: alimentar animales, cuidar un caballo, plantar algo, regar, limpiar, pasear al perro. Y repito, no es porque no puedan pagar ayuda, es porque quieren que el niño entienda que la vida se cuida. Esto pasa. El privilegio sin contacto con la realidad crea desconexión. Pero luego, esa desconexión se vuelve arrogancia. Luego creces creyendo que las cosas aparecen porque sí. Pues la naturaleza te enseña lo contrario. Si no nutres, no crece. Si no cuidas, se pierde. Y aquí hay un mensaje oculto, muy inteligente. La fortuna es como un jardín. No se mantiene sola. Si la das por sentada, muere. Si la trabajas con constancia, florece. Por eso el niño aprende responsabilidad en cosas pequeñas para poder sostener cosas grandes. Silencio más naturaleza hacen una combinación brutal. Te dan autocontrol y humildad al mismo tiempo. Ahora viene el espacio donde todo se prueba en la práctica. La mesa de la cena, que en estas familias funciona como una escuela sin pizarras. Si la mañana marca el tono, la noche sella las lecciones. Ritual 5. La cena como aula. En muchas familias de viejo dinero, sentarse a cenar juntos no es si se puede. Es parte del código. Y no es solo por tradición bonita. Es porque ahí se entrena lo que en el futuro te abrirá puertas. Conversación, escucha, presencia, claridad. Esto pasa. En muchas casas cada quien come con su pantalla, cada uno en su mundo. Pero luego llega una cena importante, una reunión, un entorno formal, y no sabes sostener una conversación sin mirar el móvil. Luego te sientes incómodo y te apagas. El Old Money lo trabaja desde niño. Modales, turnos para hablar, aprender a escuchar sin interrumpir, responder con calma, mirar a los ojos. Y cuando eso se vuelve natural, te mueves bien en cualquier ambiente. En esas cenas también se transmiten valores. Se cuentan historias de ancestros, se habla de decisiones familiares, de actualidad, incluso se debate. Y el niño aprende algo clave. Ser rico no es solo tener, es entender. Aprender a pensar, a argumentar, a respetar ideas, a no ser impulsivo. Ritual 6. Tradiciones estacionales que refuerzan identidad. Esto es muy Old Money. Las estaciones no se marcan con compras, sino con ritmo. Verano quizá siempre en el mismo lugar. Una casa familiar junto al mar. Un entorno donde se aprende a navegar, a jugar tenis, a montar a caballo. Otoño en el campo, caminatas, actividades de tierra, quizá caza en algunas culturas, siempre con el mensaje de respeto por la propiedad y la tradición. Invierno con música, teatro, reuniones familiares, eventos culturales o incluso filantropía. Esto pasa. Cuando un niño crece sin rituales, todo se siente igual. Pero luego llega la adultez y no hay raíces. Luego buscas pertenecer en cualquier parte y terminas perteneciendo en ninguna. Las tradiciones estacionales crean memoria y continuidad. Un niño no solo sabe el apellido, siente que forma parte de una historia. Y eso evita algo muy común en la riqueza, la sensación de vacío. Porque cuando tienes de todo pero no tienes un ¿para qué?, el privilegio se vuelve una trampa. Estas tradiciones son un ancla emocional.
Ahora viene una parte delicada. Cómo enseñan a dar sin show. Cómo viajan para educar, no para presumir. Y cómo introducen responsabilidad temprano. Ahí es donde se nota quién está criando herederos y quién está criando consumidores. Ritual 7. La filantropía como deber, no como espectáculo. En el viejo dinero, dar no es un post para quedar bien. Es parte del así se hacen las cosas. Los niños participan desde pequeños. Visitas a hospitales en fechas señaladas, apoyo a eventos benéficos, entregas de comida, acompañar a la familia a una recaudación. A veces, incluso se les enseña a separar parte de su asignación mensual para donarla. Esto pasa. Si un niño crece creyendo que todo es para él, el privilegio se vuelve ego. Pero luego, ese ego choca con el mundo. Luego, aparece la desconexión y el desprecio. La filantropía bien enseñada hace lo contrario. Rompe la burbuja, da perspectiva y refuerza una idea potente. La riqueza se administra, no solo se disfruta. Ritual 8. Viajar como educación, no como ocio. El nuevo dinero muchas veces viaja para escapar o para mostrar. El viejo dinero suele viajar con intención. Un niño puede ir a Florencia a ver arte del Renacimiento, a Grecia a caminar ruinas y hablar de filosofía, a museos, a óperas, a visitas guiadas por edificios históricos. Incluso lo divertido tiene una capa de aprendizaje. Esto pasa. Hay viajes que solo te dejan fotos. Pero luego vuelves igual. Luego te das cuenta de que el verdadero lujo es volver con una mirada más amplia. En estas familias, el niño regresa hablando de arquitectura, música, historia, cultura. No presume del hotel, presume sin presumir, porque lo que trae es contenido. Ritual 9. Introducir responsabilidad temprano. Este es uno de los secretos más mal entendidos. Mucha gente asume que los niños ricos son mimados. Y sí, algunos lo son. Pero en el old money serio, muchos niños son iniciados en pequeñas responsabilidades. Llevar un registro de gastos, aprender finanzas básicas, observar reuniones familiares, escuchar conversaciones sobre inversiones o gestión patrimonial. A cierta edad, se les da una tarea simbólica: organizar un evento familiar, cuidar un objeto valioso, encargarse de algo que representa confianza. Esto pasa. Cuando te dan responsabilidad, puedes quejarte. Pero luego, madurez. Luego, criterio. No es castigo, es entrenamiento. Es decirle al niño, no eres un invitado en tu vida, eres parte de algo que tienes que sostener. Y aquí se conecta todo. Lectura, silencio, naturaleza, mesa. La tradición es dar, viajar, responsabilidad. Todo apunta a lo mismo. Formar un adulto que no sea devorado por su propia fortuna. Nos queda la parte final, el círculo de mentores, el journaling como práctica de legado y esas ceremonias pequeñas que, sin hacer ruido, convierten una infancia en una identidad sólida. Ahí está la diferencia entre heredar dinero y heredar un sistema. Ritual 10. El círculo de mentores. Este es silencioso pero poderoso. Los niños de viejo dinero suelen crecer rodeados de adultos seleccionados, tutores privados, profesores de música, amigos de la familia que son diplomáticos, artistas, académicos, empresarios. No es casualidad, es un jardín podado con cuidado. La idea es que el niño tenga modelos reales de excelencia, disciplina y criterio, sin exponerse al caos de la influencia masiva. Esto pasa. Hoy muchos jóvenes aprenden cómo vivir de redes sociales, pero luego copian sin filtrar. Luego pierden identidad. El old money crea influencia controlada. Gente que enseña valores, pensamiento, conversación, gusto, autocontrol. Un mentor puede enseñar historia tomando té. Otro puede enseñar música. Y en realidad, estar enseñando paciencia. Un abuelo puede contar crisis económicas del pasado para que el niño entienda que nada es eterno. Ritual 11. Escribir un diario como práctica de legado. Suena simple, pero es profundo. En algunas familias, los niños escriben diarios no solo para desahogarse, sino para aprender a pensar, reflexionar, mirarse, tomar distancia. Y a veces esos diarios se guardan como archivo familiar, como una biblioteca privada de experiencias a través de generaciones. Esto pasa. Si no reflexionas, repites. Pero luego te sorprendes cometiendo los mismos errores. Luego te vuelves reactivo. El journaling te obliga a ordenar ideas. Y cuando un niño aprende eso, tiene una herramienta enorme: autoconsciencia. Y la autoconsciencia es lo que evita que la riqueza te convierta en una caricatura. Ritual 12.
ceremonias y símbolos. Para el outsider, parecen detalles. Un anillo de sello a cierta edad, una bendición privada de un abuelo, una primera invitación a una reunión familiar formal, una responsabilidad transmitida con un objeto histórico. Pero por dentro, esos símbolos son un mensaje. Eres parte de una línea. Esto no empezó contigo y no termina contigo. Y aquí está el cierre real. Cuando miras desde fuera, crees que la diferencia del old money son las mansiones, el arte, los patrimonios. Pero lo que sostiene todo eso es invisible. Son rituales de infancia que crean disciplina, humildad, perspectiva y responsabilidad. Hacer la cama al amanecer, escuchar historias familiares en el desayuno, aprender silencio, cuidar un jardín, hablar bien en la mesa, dar sin cámaras, viajar para aprender, registrar gastos, tener mentores, escribir un diario, en recibir símbolos que te recuerdan quién eres. Porque al final, el mayor peligro no es perder dinero, es perder significado. Y cuando pierdes significado, el dinero se vuelve un acelerador del desastre. Por eso estas tradiciones son protección. Un escudo contra la arrogancia, el derroche y la desconexión. Si esto te dejó pensando y quieres más videos sobre lujo, old money y mentalidad real, suscríbete si te gustó el video, porque en los próximos vamos a seguir explorando cómo las grandes fortunas viven, invierten y protegen su legado sin necesidad de exhibirse.